Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. El hambre y el enojo fue el desencadenante de las grandes crisis que han ocurrido en México. Has de saber que previamente a la Guerra de Independencia de 1810 o previamente a la Revolución Mexicana de 1910 y también previamente al primer levantamiento en la época colonial que pudiese haber desencadenado la independencia, el de 1692, también en la rebelión de los machetes y en los más significativos movimientos populares acaecidos en la historia de México, todo había habido previamente crisis agrícolas. Por lo tanto, el hambre y el enojo fue el desencadenante de las grandes crisis que han ocurrido en México. Se decía: Señor tumulto, abrid las ventanas a toda prisa, y viendo que toda la gente corría hacia la plaza, a medio vestir y casi corriendo, entre ellos iban gritando: abajo, abajo, etcétera, el virrey y el corregidor, que tienen atravesado el maíz y nos están matando de hambre. Eso decía don Carlos de Sigüenza en Góngora respecto al primer levantamiento de las personas en México en 1692. Pero este tiene en común con la revolución y con la independencia la previa crisis agrícola que nunca se dice, que casi nadie habla y que se oculta. Cuando hablamos del movimiento de independencia, no hablamos de la crisis agrícola que en ese momento ocurría en México. También incluso cabe aclarar que cuando nos invade Estados Unidos y perdemos la mitad del territorio, también estábamos atravesando en la mitad del territorio mexicano una intensa sequía de más de 5 años. Así que fue un momento aprovechado por Estados Unidos porque teníamos una crisis de alimentos, una crisis de hambre. Por lo tanto, hay que preguntarse qué relación se da entre una crisis agrícola y un movimiento armado. Entonces, recordaremos que en la explicación de la economía sobre los precios del maíz históricos en México en relación a el hambre del pueblo y la especulación cuando sucedía de los vendedores de maíz, se conectaban para dar como resultado un alzamiento, un levantamiento, una inconformidad popular de las personas en contra de la mala política gubernamental. Específicamente eso ocurrió en lo que les comenté, en el motín de 1692, en la Guerra de los Machetes, en la Independencia de México 1810, en la Revolución Mexicana 1910, cuando perdemos la mitad del territorio 1847-48. Entonces, lo clave detrás de todas esas crisis que ocurren en México, concretamente en nuestro país, es las malas cosechas, la sequía, las crisis agrícolas. Cuando se habla de las rebeliones indígenas, particularmente las campesinas del siglo XIX mexicano, se encuentra con el problema de definir el término rebelión, puesto que ese término de rebelión o levantamiento popular viene acompañado de otras voces como es un motín, una sublevación, un tumulto, un alzamiento, una insurrección, una revuelta, la independencia, el movimiento iniciado por Hidalgo, etcétera, que no inició ni terminó nada, ni fue decisivo ni desencadenante. Pero no vamos a ahondar en ese tema para que no se rasgue las vestiduras más de uno, aunque esté equivocado. Y esto únicamente por nombrar algunos de los apelativos nombres o adjetivos con los que se llama a estos movimientos que ocurren en las personas, en el pueblo, en los grupos de personas cuando pasan hambre. Sublevación, tumulto, alzamiento, insurrección y el nombre que le quieras dar. Al revisar los movimientos de resistencia indígena y de otros grupos étnicos del periodo colonial como antecedentes inmediatos de lo que ocurrió a lo largo del México independiente y de la época actual, es frecuente hallar la referencia a diversas luchas indígenas en regiones de occidente de la Nueva España, así como de una parte de la Nueva España que se llamaba la Nueva Galicia, que pertenece al actual estado de Jalisco. Habrá que ver por qué le cambiaron todos los nombres y por qué hoy se llaman diferente a como se llamaron históricamente por siglos. Pero bueno, regresando al estado de Jalisco, que es donde ocurre eso, y también en el sur, como Oaxaca. En el caso particular, si nos vamos al centro, a la Ciudad de México, la antigua Tenochtitlan, los tumultos que se dieron particularmente en el siglo XVII, 1624-1692,
De este último, te diré que se explica por la crisis agrícola que la ocasionó y las consecuencias sociales. Recordemos que el gran tumulto de 1692 incluso se destruyó todo el centro histórico, 2 pisos del Palacio del Virrey y todos los locales de los comerciantes. Se levantó, se volvió a reconstruir todo y se emitieron leyes que mitigaban los malestares sociales. Pero a fin de cuentas no se solucionó el fondo del asunto. Por eso, años más tarde, de hecho siglos más tarde, porque esto fue en 1692, para 1810 se dice inicia el movimiento de independencia. Pero la independencia no ocurre en 1810, ocurre en 1821 cuando entra el ejército trigarante. Si no, habremos de decir que en la rebelión de los machetes en 1799 inició la independencia, o con el motín de 1692. O sea, cuando alguien hace algo tantos años antes como lo hizo Hidalgo, no es el que concluyó la independencia. La independencia la concluye Agustín de Iturbide en 1821 y México se independiza como imperio. Ya posteriormente, en 1823, surge la primera República Mexicana con el nombre actual, Estados Unidos Mexicanos. No digo si esté bien, esté mal, como haya sido, es la historia, es algo que ya pasó. No podemos cambiarlo a nuestro capricho, ni adornarlo para que suene más bonito, porque así nos guste o no nos guste más. Eso ocurrió. Haciendo un paréntesis, Hidalgo ni inició ni terminó la independencia y no debe considerársele el padre de la patria porque su contribución no fue la adecuada y no fue decisiva ni concluyente. Era algo que iba a ocurrir con él o sin él, así como de tantos otros. Ahora bien, regresando al primer gran circunstancia de por qué las crisis agrícolas desencadenan esos movimientos sociales, más allá de tratar de enfatizar una razón, es decir, una interpretación del por qué ocurren esas inconformidades sociales, como puede ser una u otra explicación entre una u otras, que si fue el miedo de los vecinos españoles ricos en la época de la colonia, o si fueron algunos inconformes en la época del México independiente, o personas poderosas de la Ciudad de México, o simplemente a lo que se le llama chusma, gentulla, plebe, vagos, ociosos u otros apelativos que se le pudiese dar a unos o a otros, o que fue la embriaguez por el pulque y que por eso hubo miles de levantados. Lo cierto es que el antecedente común es esa crisis agrícola. Si se trató de un levantamiento planeado por los indígenas, sobre todo en el tumulto de 1692 contra los españoles, o si más bien fue la crisis de hambre, que no tenían maíz ni para hacer tortillas, porque era el alimento básico que se imponía desde la época colonial a los indígenas, no porque quisieran, sino era el alimento que les dejaban consumir los españoles en la época colonial en México. Incluso al respecto hay una carta, una famosa carta de un religioso llamado que dice: si este tumulto era motivado por la falta de maíz o de otra circunstancia, dijeron que no, que antes tenía mucho escondido en sus casas, o sea que había acaparadores y que en realidad los españoles no se lo querían dar a los indígenas en las cantidades adecuadas para tenerlos controlados a través del estómago. De esa manera se excedieron, como lo había sido siempre desde 1492 que llegó Colón a la isla de las Antillas, a la actual isla La Española, donde es hoy República Dominicana, o en sus posteriores viajes a alguna otra isla del Caribe, el poblamiento de Cuba y posteriormente la llegada de Cortés en 1519 al suelo continental del actual México. Aún y con todo eso, todo lo que ocurriese, siempre había habido un deseo de parte de los peninsulares españoles de tener controlado a los indígenas por una u otra causa, más aún después de la caída de la Gran Tenochtitlan, de las encomiendas y de haber pasado tantos años, porque aquí ya estamos en 1692, aún y habiendo pasado todo ese tiempo, seguía habiendo encomiendas. Se dijese o no se dijese, se seguían considerando a los indígenas como personas, como no personas, se seguían, a pesar de lo que se quiera defender, que en España los entonces reyes de España de aquel tiempo habían promulgado leyes que concedían un estatus
de súbditos a los indígenas. Todo eso era letra muerta en el continente, en el México de aquel tiempo, en el virreinato de la Nueva España. Simple y sencillamente no se observaban esos beneficios para ningún indígena que habitase lo que hoy es México. Así que se trataban de buscar justificantes de si era una superstición provocada porque en ocasiones pasaban cometas, sucedían fenómenos naturales y las personas con la superstición se dejaban llevar, que si esos levantamientos populares ocurrían por superstición, por efectos del pulque. Por eso se llegó incluso ya después de la revolución prácticamente a eliminar el consumo de pulque. Hoy en día casi nadie consume pulque. De los 126 millones de mexicanos, escasamente algunos cuantos consumen pulque hoy en día, cuando era la bebida más popular históricamente desde antes de la llegada de los españoles y durante toda la historia de México hasta antes de la Revolución Mexicana. Cuando empieza a disminuir el consumo de pulque fue cuando perdemos la mitad del territorio por la influencia de Estados Unidos. Posteriormente, ya en la Revolución, que es apoyada por Estados Unidos, llega y se fortalece la influencia de ese país hacia nuestro país. Y de esa manera se dice que se firma el Tratado de Bucareli y tantas otras leyendas urbanas que circulan y que son observadas por un sinnúmero de personas que la siguen con cautela y con atenta atención. Lo cierto es que algo común son los años de sequía y las malas cosechas que antecedieron a los diferentes movimientos sociales que ocurrieron en México, como fueron la lucha de independencia, años y años de malas cosechas y de hambre en la población. Igual en la época de la Revolución, también hubo escasez de alimentos, hubo hambre en algunas regiones de México y fueron detonantes y desencadenantes unos con otros, porque no digo que sea el único factor, sino que es un factor que ha contribuido durante los movimientos sociales en México. Cuando el pueblo se manifiesta, esa necesidad de alimentos ha sido algo que ha estado presente en todas y cada una de las manifestaciones del pueblo de México hacia sus diferentes formas de gobierno a lo largo de toda la historia de nuestro país, desde los orígenes hasta el día de hoy. Por lo tanto, como siempre, amigos y amigas, tu opinión es lo más importante. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.